El mal existe. De manera trágica y lamentablemente día con día, nos volvemos testigos de situaciones que nos horrorizaban y ahora nos son indiferentes. Las guerras en el mundo y la violencia en las calles son los ejemplos más comunes de esto. Pero, ¿qué pasa cuando al mal no lo puedes ver? Cuando está acechando, cuando empiezas a sentirlo, cuando empiezas a vivirlo. Y no es la sensación de que algo malo va a pasar, es algo más. ¿Qué pasa cuando eso invisible que ronda a tu alrededor te quita la tranquilidad? ¿Qué pasa cuando el mal te posee? Las posesiones son algo que los que saben dicen va en aumento en los últimos años. Y es casi seguro que tú estés al tanto de algún caso donde se termina salvando la víctima y las personas a su alrededor respiran tranquilas. Desafortunadamente, y por estadística, hay casos que no terminan bien. En este video vamos a explorar qué pasa cuando la tragedia tiene un final lamentable. Es por eso que el día de hoy te traigo 5 casos trágicos de exorcismos. Loudun, Francia. En esta pequeña ciudad sucedió lo que se considera posiblemente el caso más famoso de posesión demoníaca colectiva. No solo por el hecho de que fuese más de una persona la que se encontrase poseída, sino porque las víctimas fueron monjas. Primero, hablemos de alguien que es importante en esta historia. Urbain Grandier era párroco de Saint-Pierre-du-March, la iglesia de la localidad. Se le describe como un hombre atractivo, elegante y refinado. Él era un hombre que, a pesar de su hábito, disfrutaba mucho de las mujeres, sobre todo ajenas. Este comportamiento le llevó a hacerse de poderosos enemigos tanto en la realeza como en el clero, lo que lo llevó a ser degradado al menos de manera temporal dentro de la jerarquía eclesiástica. En 1632, 17 monjas del convento de Loudun comenzaron a reportar apariciones que comunicaron con el párroco del lugar. Decían ver fantasmas que atravesaban las paredes o las ventanas, escuchaban cadenas arrastrándose e incluso algunas decían ver una especie de orbe negro que cruzaba los pasillos y la figura de un misterioso hombre de espaldas. Estas, cada vez más trastornadas, empezaron a experimentar temblores incontrolables. Perdían el conocimiento e incluso sufrían de ataques de histeria. La situación se había vuelto tan terrible que llegó un momento en el que las 17 monjas rechazaban comulgar. El padre del convento se dio cuenta de que el problema se escapaba de sus manos, por lo que terminó pidiendo intervención del Vaticano. Estos enviaron a un especialista en exorcismos que terminó confirmando la posesión de todas las monjas del convento. Se realizó la ceremonia prevista por la Iglesia Católica para expulsar a los demonios de todas las monjas. Una por una, durante varias sesiones y mediante distintos ritos y conjuros, fueron pasando por las manos del especialista. Tanta conmoción causaban los rituales que eventualmente la gente de la localidad terminó asistiendo a los exorcismos para saciar su morbo y su curiosidad. Las monjas eran colocadas en camas y tras un breve tiempo después de iniciado el exorcismo, éstas entraban en trance y el demonio que se encontraba en el interior de éstas hablaba por ellas. Un testimonio recoge cómo una de ellas comenzaba a lanzar gritos y chillidos como los de un cerdo. Sus dientes rechinaban y su cuerpo se retorcía. Otro testimonio mencionaba que la madre superiora de las monjas estaba poseída hasta por 6 demonios al mismo tiempo, cada uno con un nombre propio. Al terminar la sesión de esta, fue ella la que con total agotamiento y haciendo acopio de sus fuerzas, declaró que Urbain Grandier había hechizado a las religiosas mediante objetos que contenían su pacto con el diablo.
Es aquí donde los pecados de Grandier terminaron por alcanzarlo. Debido a su tendencia a granjearse enemigos, esta acusación fue rápidamente tomada en cuenta, haciéndose un juicio el cual estaba presidido por uno de los tantos rivales de este, lo que terminó en la declaración de su sentencia solo 3 días después y siendo quemado en la hoguera. Contra todo pronóstico, después de la ejecución de Grandier, las posesiones en el convento continuaron sucediendo durante 1 año, hasta que al final de 1635 se declaró la derrota de los demonios que atormentaban el lugar. Grandier fue el único que murió en toda esta trama, y podemos asegurar que definitivamente él se buscó su trágico destino, pero ¿de qué podríamos decir que es culpable? ¿De no ser una buena persona o de tener un pacto con el diablo? Las historias de los centros psiquiátricos y su relación con el mundo sobrenatural son interminables. Demonios, ángeles y demás seres espirituales siempre se han hecho presentes tanto en la mente como en la realidad de los pacientes, pero ¿qué cosas tienen que suceder para que el personal médico del lugar empiece a considerar un exorcismo? Esta historia tiene su origen en la Clínica Psiquiátrica San Rafael, fundada en la década de los 50 por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Durante su funcionamiento, gozó de una buena fama por su trato a los pacientes y su carácter de índole privado. Sin embargo, tras su cierre en 2009, las historias que empezaron a salir a la superficie dejaron ver que detrás de esta imagen de excelencia se ocultaba una verdad distinta. Algunas historias narraban terribles tratos que los pacientes recibían durante su estadía, pero sobre todo, que no todo lo que sucedía en el lugar tenía una explicación de ser. La historia que nos interesa de esta clínica es la de un hombre que todas las noches hablaba con alguien, y tal vez pensarás que es algo común en un loco. Sin embargo, los guardias de seguridad aseguraban que a pesar de estar encerrado, solo, en su confinamiento, había otra voz que siempre le respondía. Intentaron curarlo de todas las formas. Baños de agua helada y sobredosis de medicamentos eran los métodos más recurridos para que esta persona cesara en su comportamiento. Las voces que se escuchaban en la celda de este hombre, que había matado a toda su familia, no pararon. Así que alguien del personal terminó sugiriendo que tal vez esta voz provenía de algo más. Se terminó llamando a un sacerdote para realizar un exorcismo a esta persona, que empezó a realizar los rituales correspondientes. Los ojos del paciente, cuentan, empezaron a desorbitarse y su cuerpo empezó a retorcerse como si éste estuviese sufriendo un tremendo dolor. Desafortunadamente para el paciente, no pudo resistir el ritual y perdió la vida. Algunos dicen que esta historia es una leyenda urbana. Otros hasta dicen ser testigos. Lamentablemente, y como en muchos de estos casos, la verdad se difumina con el paso del tiempo. ¿Y tú? ¿Crees que esta historia es real? Kerry Gaynor y Barry Taff se encontraban dando una conferencia en Culver City, California, sobre sus investigaciones paranormales. Era agosto de 1974, y al finalizar su charla, una mujer en sus 30s se acercó a ellos y se presentó como Doris Bither. Después de una pequeña charla con las cortesías habituales, Doris les empezó a contar sobre la experiencia que se encontraba viviendo en su hogar. Esta, con miedo, relataba que se encontraba acosada por entidades que se manifestaban a través de golpes en las paredes.
Ella también contaba que escuchaba voces extrañas que no la dejaban tranquila, pero lo peor es que decía que había sido ultrajada por 3 fuerzas invisibles, 2 que la sostenían de sus manos y una más que consumaba el ataque. Como investigadores, Gaynor y Taft se mostraron escépticos, pero la insistencia de lo dicho por Doris y las marcas que ella les mostró después hicieron que estos tomaran a Doris con un poco más de seriedad. Después de varias entrevistas posteriores, los investigadores decidieron que era hora de visitar la casa. En cuanto pusieron un pie dentro, supieron que algo no se encontraba bien. Fueron testigos de los ruidos y de los objetos que caían sin explicación alguna. Sacaron fotografías instantáneas que sin razón aparente salían demasiado borrosas o con demasiada exposición. Ellos notaron algo e hicieron un rápido experimento. Sacaron a Doris de las habitaciones donde se habían tomado las fotos previamente, resultando inexplicablemente en imágenes nítidas de los mismos lugares en las fotografías posteriores. Fue en este momento en que se reunió a un equipo mayor. Más de 30 personas especializadas en el ramo de la parapsicología se encontraron envueltos de repente en un misterioso caso. Uno de los momentos más tensos fue cuando varios de estos investigadores afirmaron ver la presencia de una figura que parecía ser la de un hombre, al cual terminaron dándole el nombre de la entidad. Esta figura aparecía en medio de una especie de niebla verdosa. No tenía rostro y se mostraba del torso para arriba. Taft describió después en un informe lo siguiente: comenzando el 22 de agosto de 1974, una investigación de 10 semanas de una casa supuestamente embrujada ubicada en Culver City, California. Esta demostró evidencia de que se encontraba infestada y frecuentada por actividad poltergeist en forma de movimientos de objetos, apariciones observadas colectivamente, así como manchas, frío y olores desagradables. Tristemente, la señora Bitter y su familia terminaron abandonando la propiedad y se mudaron al estado de Texas. Siguieron en contacto con los investigadores durante un tiempo debido a que, a pesar de su intento de comenzar una vida nueva y tranquila, las apariciones continuaron atormentándola. Doris Bitter terminó muriendo de un paro cardíaco entre 1995 y 1999. Quizás su cuerpo no pudo soportar más su terrible destino. El siguiente caso es tan famoso como lamentable. El exorcismo de Anneliese Michel es tan perturbador que su historia fue adaptada al cine. De apariencia retraída y criada en el seno de una familia católica, Anneliese llevaba una vida común, hasta que al llegar a la edad de 16 años, ella y las personas a su alrededor sufrieron un oscuro y trágico giro. En 1968, y sin razón aparente, comenzó a sufrir violentas convulsiones epilépticas que los medicamentos no lograban estabilizar. A raíz de esta situación, la joven Anneliese comenzó a desarrollar una severa depresión que continuó por años. La situación se volvió alarmante para sus padres cuando, a la edad de 20 años, no podía tolerar la presencia de objetos religiosos y comenzó a escuchar voces aterradoras. Los Michel no dudaron más y atribuyeron esto a una presencia demoníaca en el interior de su hija. Hicieron contacto con los sacerdotes Ernst Alt y Arnold Ress, quienes les confirmaron el caso de posesión que sufría la joven Anneliese, y fue entonces cuando comenzaron los rituales de exorcismo. La determinación de los sacerdotes y de los padres de la chica eran tal que los llevaron a realizar brutales sesiones de exorcismos durante 11 meses, en sesiones de 2 veces por semana, y que éstas duraban hasta 4 horas. En cada ritual, la pobre Anneliese era encadenada a una silla, inmovilizada para evitar que se lastimara a ella misma y a las personas presentes.
La intensidad de estos ritos era tal que paulatinamente fue perdiendo la capacidad de comer, de dormir y de beber de manera adecuada. Su cuerpo, por supuesto, comenzó a presentar signos alarmantemente rápidos de deterioro. Los sacerdotes realizaron grabaciones de las sesiones en las cuales los audios muestran cambios abruptos en la voz de Anneliese. También se le puede escuchar hablar en diferentes lenguas. En ocasiones, la joven experimentaba episodios de fuerza sobrehumana, lo que requería de varios hombres para intentar restringir sus movimientos. En una ocasión, rompió sus ligamentos de las rodillas debido a 600 genuflexiones obsesivas que realizó durante una sesión. La constante tensión y la privación de alimentos y líquidos llevaron a Anneliese a un estado de malnutrición severa. Además, desarrolló neumonía, lo que empeoró ya su frágil condición física. La última sesión tuvo lugar el 30 de junio de 1976. Su cuerpo, que se encontraba en un estado deplorable, ya no pudo soportar más y exhaló sus últimas palabras: «Mamá, tengo miedo». ¿Hay que vencer al mal a toda costa? ¿O hasta dónde hay que poner el límite para enfrentarse a esta? ¿Tú qué opinas? En los recónditos rincones de la historia de Rumanía, en una pequeña y tranquila localidad llamada Tanacu, un episodio de horror y superstición se desató en el año 2005, grabándose a fuego en la memoria de aquellos que presenciaron el tristemente célebre exorcismo de Tanacu, nombre de uno de los más recientes y famosos casos de posesión que la Iglesia Ortodoxa y sus habitantes han enfrentado. La joven monja Irina Corsini, de 23 años de edad, encontró refugio de su trágica vida en la religión. La accidental muerte de su madre y la posterior inmolación de su padre a una corta edad la dejaron en una situación de vulnerabilidad, por lo que fue recluida en un orfanato. A los 23 años, a través de una amiga, conoció de la vida religiosa y decidió unirse al monasterio de Tanacu. Al llegar al lugar, presenció lo sereno y lo lento de la vida en reclusión monástica. Sin embargo, a las pocas semanas de su llegada, su estabilidad mental comenzó a desmoronarse. La pobre Irina empezó a sufrir ataques de miedo y terrores nocturnos. La joven con pavor narraba que el diablo se empezó a comunicar con ella, haciéndole saber que no importaba que se hubiese convertido en monja, ella ya estaba condenada como pecadora. La autoridad eclesiástica decidió trasladar a la joven Irina al hospital psiquiátrico de Tanacu, donde fue diagnosticada como esquizofrénica. A pesar de ser sometida a tratamiento médico en el hospital y haber sido dado de alta, las señales de sufrimiento mental todavía se encontraban presentes. A los pocos días de su alta, los síntomas comenzaron a surgir de nuevo, por lo que el monasterio decidió optar por un enfoque diferente: un exorcismo. El párroco del monasterio, Daniel Korogenó, fue quien llevó a cabo los rituales de exorcismo, pues este se encontraba seguro de que Irina estaba siendo atormentada por fuerzas demoníacas. El exorcismo se terminó realizando, pero desafortunadamente no salió como se esperaba. Irina fue objeto de maltratos y torturas inhumanas como parte del ritual de exorcismo llevado a cabo por el párroco y otras 4 monjas. Fue amordazada con una toalla y atada a una cruz de madera con cadenas. Fue privada de alimento por 6 días y sufrió en carne propia otras acciones indecibles por parte de estos, lo que la llevó desafortunadamente a perder la vida. El párroco fue llevado a juicio y este fue mediático en Rumania. Tras 6 meses fue condenado a cadena perpetua y se le prohibió realizar actos religiosos por el resto de su vida. Una lamentable tragedia que nos recuerda que la oscuridad a veces proviene de donde dicen que está la luz. La tragedia de Irina hasta el día de hoy resuena con miedo en la ya marcada
comunidad de Tanaku. Si te gustó, dale pulgar arriba. Déjame en tus comentarios qué crees sobre estos casos o si conoces algún caso impactante. No te olvides de suscribirte y darle a la campanita si no te quieres perder más de mi contenido. Te ha hablado Calavera Cronista.